Un centurión era un soldado romano, el cual tenía a su cargo 100 soldados. Ese era un centurión. Era un hombre que tenía, bueno, un cargo dentro del gobierno romano, ahí donde Jesús ejercía su ministerio. Y dice la palabra del Señor que él se acerca a Jesús pidiéndole que sane a uno de sus criados. A uno de sus criados, hermano. Y Jesús dice la Biblia, la palabra del Señor, que él le decía: está postrado en casa, está paralítico, gravemente atormentado. Este criado del centurión estaba enfermo, estaba postrado. Y bueno, todos sabemos, amados hermanos, que cuando hay una enfermedad, pues sí es un tormento. O habrá alguien aquí que diga: ay, es un placer que yo me enferme, ¿verdad que no? Es un tormento terrible. Ahora, no sabemos los dolores tan tremendos que este varón tenía, pero hubo alguien, hermano, que se acercó acertadamente a aquel que le podía sanar. Un hombre que se compadeció de su criado, de su sirviente, y que llega con Jesús y le ruega. Jesucristo inmediatamente dice: yo iré y le sanaré. Pero lo importante es lo que continúa, hermanos. El centurión le dijo: no, Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. No sabemos si este hombre era pecador, tal vez sí, por lo que él expresa. Pero él dice: yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Yo no soy digno de que vayas. La palabra, hermano, a la que yo quiero llegar es a la que sigue. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Qué hombre con una fe tremenda, ¿no? No hay necesidad de que tú vayas, Jesús, porque yo reconozco que soy indigno. Yo no merezco tu gracia, yo no merezco tus bendiciones. Pero lo que yo sí creo es que si tú dices que mi criado sane, él va a sanar. Este hombre reconocía que Jesucristo tenía autoridad sobre la misma enfermedad. ¿Se acuerda que hace unos 15 días hablamos que Jesucristo es la máxima autoridad? Y es verdad. Y este hombre reconoció que si Jesús solamente decía la palabra, el Señor Jesús tenía una autoridad tan grande sobre las mismas enfermedades, que si él lo decía a distancia, aquel siervo iba a sanar. Y mire, el Señor Jesús al final, él dice: en todo Israel yo no he encontrado una fe como la de este hombre. Pero yo no le voy a hablar de la fe, le voy a hablar, hermanos, de los principios de autoridad. Diga conmigo: autoridad bajo autoridad. Le voy a hablar de autoridad. Para que yo pueda tener autoridad, yo debo estar bajo autoridad. Y este hombre reconoce algo tremendo en Jesús. Dice el verso 9: yo soy hombre bajo autoridad. O sea, yo soy un soldado romano y yo tengo a mi autoridad arriba de mí y yo obedezco órdenes. Pero debajo de mí tengo gente a la cual yo le doy órdenes, y por cuanto yo estoy bajo una autoridad, yo tengo autoridad y la puedo ejercer a los que están debajo de mí. ¿Me doy a entender? Como que es así como un juego de palabras, ¿verdad? Pero esto es una realidad, hermano. Él dice: yo tengo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y yo le digo a este: ve. ¿Y qué hacían esos soldados? ¿Tenía o no tenía autoridad este señor? Ven. ¿Y qué hacía el soldado? Venía. Y yo le digo a aquel: haz, y lo hace. Vemos tres características de alguien que tiene autoridad. Número uno, le dice: yo le digo a uno de los soldados: ve. ¿Y el soldado? Porque está bajo autoridad. ¿Quién es su autoridad? El centurión. Ajá. Al otro le dice: ve. Y como él tiene autoridad sobre aquel que está bajo autoridad, obedece. Estamos hablando de autoridad bajo autoridad. Y para tener autoridad, yo debo, hermanos, primero obedecer.
La autoridad va de la mano de la obediencia. Y yo le digo, haz esto, y lo hace. Por eso le dice a Jesús, tú nada más di la palabra, porque yo sé que tú tienes autoridad sobre la misma muerte. Y es verdad, hermanos. Él es nuestra máxima autoridad. Pero ¿sabe qué, hermano? Que si Jesús es nuestra máxima autoridad, es necesario entender que Él mismo ha dado autoridad a los hombres. O sea, Cristo es nuestra máxima autoridad, pero Dios nos ha delegado autoridad también a nosotros. ¿Cuáles son los principios de la autoridad, hermanos? Si yo no camino bajo la autoridad, yo no puedo tener autoridad. ¿Cuántos padres de familia nos quejamos que nuestros hijos no nos obedecen? ¿Habremos algunos padres de familia? ¿Por qué no nos obedecerán? ¿No será que porque yo tampoco obedezco a mi autoridad? Mi autoridad es Dios, hermanos, ¿sí? Nuestra autoridad es Dios. Necesitamos caminar en obediencia. No podemos tener autoridad si no estamos bajo el principio de la obediencia. A mí me gusta que me obedezcan, pero si yo no obedezco, yo no puedo tener autoridad, hermanos. Yo no puedo. Entonces veamos a la luz de la palabra, hermanos, que desde un principio, desde la creación, hermano, vemos nosotros que no hubo una obediencia. Mientras el hombre y la mujer caminaron bajo la autoridad de Dios en el Edén, todo iba a la perfección. Era un paraíso. ¿Para cuántos matrimonios su vida matrimonial es un paraíso? Es un deleite. Voy a decir, no invente, hermana, eso ya no existe. Pues debe existir, ¿no? Debe existir. Vea, mientras Adán y Eva estuvieron bajo la autoridad, bajo la obediencia a Dios, su lugar, su estancia en el Edén era todo un paraíso. Pero todo fue que Satanás se le presenta a Eva. Y en el capítulo 3 de Génesis vemos nosotros ahí la conversación que tiene Eva. ¿Con quién? Vaya conmigo a Génesis 3. Esto se está poniendo bueno. Autoridad bajo autoridad. Génesis capítulo 3. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho? O sea, vemos nosotros, hermano, con que Dios te ha dicho que no comas del árbol, de todo el árbol del huerto. Hermano, el enemigo siempre se va a presentar a nosotros para decirnos, ¿a poco? Con que Dios te ha dicho que no hagas esto, con que Dios te ha dicho, no, hombre, no te va a pasar nada. Con el propósito que usted y yo desobedezcamos a Dios. Y el principio de la autoridad, hermano, es estar bajo la obediencia. Y aquí en ese verso y el que sigue vemos, hermano, desde que la mujer le presta atención al enemigo, términos mexicanos, ya se amoló la situación. Hace tiempo les predicaba a las mujeres, ¿qué voces escuchamos nosotros? ¿O escuchamos la voz de Dios o escuchamos la voz de la serpiente antigua? ¿Y quién es la serpiente antigua? ¿Quién es la serpiente antigua? El diablo. La serpiente antigua es el enemigo, hermanos. Y la mujer responde a la serpiente, no, sí,
Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, porque si no, nos vamos a morir. Hermano, cuando nosotros empezamos a dudar de Dios, empezamos a salirnos de su autoridad. Si yo empiezo a dudar de Dios, ay, ¿a poco será? Porque Eva empezó a platicar con el enemigo y él empezó a meter la cizaña. Y más adelante, usted lo sabe, la serpiente le dice, no, no te vas a morir. No, hombre, ay, qué exagerados son en Sinaí. ¿Es en serio? No, tú puedes pecar tantito. Tantito, ¿qué tanto es tantito? Cuando nosotros no le creemos a Dios, hermano, vamos a salirnos de la autoridad en la cual Dios quiere que nosotros estemos. ¿Sabe, hermano, que nosotros no podemos vivir como querramos o como queremos? En nosotros debe haber una autoridad. ¿Qué pasa con los hijos que quieren vivir como quieren? ¿Cómo le llamamos a esos hijos? ¿Cuántos hijos rebeldes tienen ustedes? O más bien, ¿quién tiene hijos rebeldes en su casa? Levante la mano. Las dos van a decir. Hermano, en el ámbito cristiano es lo mismo. Nosotros como cristianos no podemos vivir queriendo vivir como querramos. Y debemos obedecer a Dios, hermanos. Debemos tener una autoridad. Cuando yo no le creo a Dios, me salgo de vivir bajo la autoridad divina. Acuérdese del centurión. Él decía, yo, hombre terrenal, yo le digo a aquel, ve y va. Al otro, ven y viene. Al otro, haz esto y lo hace. Yo pensaba en él, decía, si él hubiera sido pastor, qué bonita iglesia tendría. ¿Sí o no? Hermano, vaya. Sí, hermana, rápido. Hermano, venga. Pero si ya estoy aquí. Hermano, haga. Sí, pastor. O sea, qué bonito pastor hubiera sido. Dicen amén las ovejas. Ay, hermana, no empiece con sus cosas. No se crea que uno lo piensa y dice, Señor, ¿será que yo no estoy bajo autoridad? O sea, es para usted, pero también es para mí. Gracias a Dios que creo que ahí vamos caminando. Amén. Dios espera obediencia en nosotros, pero también espera obediencia en aquel al cual Dios le ha delegado autoridad. ¿Me doy a entender? Porque quien delega autoridad es Dios. Alguien, por favor, que me ayude a leer Romanos 13:1. Romanos 13:1. Dios es quien le da autoridad a otras personas, hermanos. Romanos 13:1, ¿quién la quiere leer, por favor? Gracias, hermana. ¿Quién le ha dado autoridad a nuestras autoridades? Válgame. Dios. Ay, ¿a poco? Entonces, Dios es el que le va a dar autoridad. ¿Qué cree que sí? Dice, sométase toda persona a las autoridades. Debemos entender, hermano, que Dios espera que nosotros obedezcamos a aquel al cual Dios le ha dado autoridad. Y vamos a ir desglosando poco a poco la palabra del Señor. Amén. ¿Sabe usted? Empecemos con los roles de autoridad. En la familia, en su familia, ¿hay alguien al cual Dios le ha dado autoridad? Ya vimos aquí someramente, Dios les ha dado autoridad a nuestros gobernantes. Y dice la Biblia que nosotros nos debemos de someter. Ay, hermana, pero si usted supiera, no, el presidente que nos metieron ahora, el día que dé un discurso nos vamos a tardar todo el día. Nosotros debemos someternos bajo las autoridades. Hermana, pero es que hacen las cosas mal. ¿A ti qué? Porque lo vamos a ver, hermano. Debemos obedecer a Dios a través de que yo me someta bajo mis autoridades.
¿Están listos? Vamos a ver aparte de nuestras autoridades. Primero los Corintios capítulo 11. En la familia Dios le ha delegado autoridad a alguien. Gloria al Señor. Y esto sí les va a gustar a los varones. Un varón que lea, por favor. Primero los Corintios capítulo 11 versos del 1 al 3. 11. Gloria a Dios. Amén. La palabra del Señor. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Ok. Fíjese lo que está diciendo la palabra del Señor. Dios ha delegado autoridad en tu familia. ¿La cita sí está bien? ¿No? Hermano Javierito, ¿qué leyó? 11 Corintios, 1 de Corintios 11:3. Ok. 11:3, está bien, hermanos. Pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de ¿quién? Léalo bien. ¿Y el varón es cabeza de quién? ¿A quién le está delegando Dios autoridad en tu familia? ¿Escucharon, varones? Varonas, ¿quién es su autoridad en su casa? Es que, hermano, estos principios de autoridad nos calan a las mujeres. Es que, hermana, mi marido no es cabeza, es cabezón. Traigan a los maridos para que uno les predique esto. Hay otro, Cari, no te preocupes, otra enseñanza respecto a cuando el marido no quiere. Pero fíjese muy bien, y esto viene a recalcar mucho, porque hace 15 días lo decíamos también. El varón que rechaza la autoridad que Dios le dio está viviendo en rebeldía. O sea, ¿está grave el asunto, sí o no? Porque ¿qué es más fácil, varones? ¿Hacerse los locos o enfrentar la situación y decir, yo soy la cabeza del hogar? ¿Qué es más fácil? Santo Jesús. Dice la Biblia, hermano, quiero que sepan que Cristo es la cabeza del varón. Ahí está la autoridad. Varón, tu autoridad es Cristo, pero Él te da autoridad, te la delega, te dice, ten, te doy autoridad. ¿Para qué? Para que seas autoridad en tu hogar, con tu mujer. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Quién es la autoridad de Cristo? Dios. O sea, hermano, necesitamos someternos a la autoridad. Es Cristo, después el esposo y el esposo a la esposa. El esposo tiene autoridad dada por Dios, pero ¿sabe qué? No deben abusar de esa autoridad. Porque a veces el hombre dice, ¿escuchaste, mujer? La pastora dijo que yo soy la autoridad y ahora aquí solo mis chicharrones truenan. Un término mexicano, ¿sí o no? No abuse de esa autoridad. Por eso dice aquí la hermana, es que, hermana, a veces nomás no. ¿Qué hacer en esos casos? Venga a consejería, hermana. Venga a consejería. Si el varón no está bajo la autoridad de Dios, hermano, usted no puede tener autoridad sobre su mujer, menos sobre sus hijos. Le iba a hacer una pregunta, pero no me la voy a contestar. Varones a veces se quejan, es que la mujer no me hace caso. ¿Estás ejerciendo tu autoridad delegada? ¿Tú estás bajo la autoridad de Dios? Ahí se lo dejo para pensar. Los esposos no pueden exigir, hermanos, si no han aprendido a estar bajo la autoridad de Dios. La Biblia les dice a los varones que deben tratar a la mujer como a vaso más frágil, que deben amarla, que deben cuidarla. El amor del esposo a la esposa es sacrificado, así como Cristo amó y se entregó por la iglesia. ¿Qué creen, varones?
que así ustedes tienen que amar a la esposa. Y las mujeres decimos amén. Lástima que no vino el esposo. Hermano, es que Dios demanda. Volvemos a recalcar eso. Dios demanda obediencia. Cuando yo entendí este principio, que si tú, varón, no ejerces tu autoridad en el hogar, tú estás desobedeciendo a Dios, y eso se toma como rebeldía. Está grave, ¿no? Hermano, es que mi mujer, si usted supiera, es una fiera. Dios te dio autoridad, ejércela, pero no a la manera que usted está pensando. Ahora te sujetas porque te sujetas. Ahorita vamos a ver, hermano, de esto, cómo se gana la autoridad en el hogar. ¿Cómo se gana? Dios demanda obediencia en nosotros, hermano. ¿Se acuerdan ustedes de aquel rey, el primer rey de Israel? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Saúl. Dios lo escogió, ¿es verdad o no? Y le dio autoridad. ¿Y por qué perdió hasta el reinado? Porque él desobedeció. Porque él desobedeció, y le manda al profeta y le dice: ¿se complace acaso Jehová de los holocaustos y las víctimas? ¿No es mejor el obedecer que los sacrificios? Se complace Dios, hermano, en que tú te sacrifiques aún por venir a la casa de Dios, pero si no hay obediencia, ¿sabe qué? No sirve. ¿Se da cuenta que la sujeción, la autoridad y la obediencia van de la mano? Van de la mano, hermano. No podemos decir que yo estoy bajo autoridad, o no puedo decir más bien que yo tengo autoridad si no estoy bajo la autoridad de Dios. Y es que Dios a ti, varón, te va a dar la gracia, la sabiduría y el entendimiento a la luz de la palabra para tratar a tu esposa y para tratar a tus hijos. Amén. ¿Todavía está de buenitas conmigo? Ok. Vamos a Colosenses 3:20. Los padres no deben abusar, hermano, de esa autoridad. Colosenses 3:20. ¿Alguien le quiere leer, por favor? Pati, por favor. Gracias. Vea, primero hablamos del esposo. Más adelantito también hay una porción de la escritura donde dice que la mujer debe estar sujeta a su propio marido. O sea, acepta la autoridad de tu varón, siempre y cuando ese varón no transgreda los mandamientos de Dios. Porque usted puede pensar: hermana, pero es que a mí me pide cosas que van en contra de lo que Dios establece. No, ese todo está condicionado y tú lo tienes que pasar por el filtro de la palabra del Señor. Aquí habla a los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada a Dios. Ahora vamos con los hijos. ¿Saben? Levanten la mano, ¿quiénes son hijos de familia todavía? Que vivan con sus papás, pues. Y aunque no vivan, hombre, levanten la mano. ¿Saben que nosotros o los hijos debemos estar bajo la autoridad de sus padres? Ay, ¿a poco? Resulta, ya tengo bigote y barba y todavía quiere que me someta. Estoy hablando cuando viven en su hogar, cuando son hijos de familia. Porque dice la Biblia: porque esto agrada a Dios. Nuestros hijos deben estar en obediencia a sus padres porque Dios se agrada de ello. Pero los padres no debemos abusar de esa autoridad, hermanos, porque por eso a veces los hijos no se nos sujetan, porque somos abusivos, porque estamos bajo la autoridad, porque debemos atender al marido y a los hijos.
Si Dios tiene un llamado específico para ti, te va a sacar de detrás de las ovejas. Acuérdense, el profeta fue con el padre de David. ¿Sí? Le digo, ¿cuántos hijos tienes? Pues todos estos, bien guapos, bien bonitos. Estaban en la casa. Y yo digo, bien guapos, bien fornidos. ¿Y qué estaban haciendo en la casa? La mamá va a decir, por eso, hermana, porque mis hijos son tan guapos, tan bonitos, que yo no quiero ni que el aire les dé. Por eso no los pongo a hacer nada en la casa. Pero el chiquillo aquel, el más chiquillo, dicen en el rancho, la tortilla del perro, lo último, lo desechado, ya, que se vaya a cuidar. Ese es el mandadero, ¿sí o no? El bad boy. Y con conocimiento de causa se lo digo. A uno todo lo mandaban. Oye tú, que yo escuchaba que mi madre decía, que vayas a comprar, no sé qué llevan, que vayas. Ya, bueno, que los más chiquillos somos los vas, voy, vengo y hago y deshago. Quemárame. Cuando se casó también lo hubieran visto. Yo dije, ay, David sigue trabajando. Que acomódame aquí, que era mamarra, que no sé qué. Y bueno, para eso está el chiquillo, ¿verdad? Pero de ahí Dios nos saca. Por eso, si Dios tiene un llamado específico para tu vida, Él siempre va a llamar a los trabajadores en su familia, en su casa. No se vaya a sentar a decir, oye, es que yo canto tan bonito y dirijo tan bonito la alabanza. Señor, estoy esperando el llamado. Te estás perdiendo de un gran levita, de un gran cantor, de una gran maestra, de un gran predicador. Hey, aquí estoy. No, haga lo que usted tiene que hacer en su casa, que de ahí Dios lo va a sacar. ¿Cierto o no? Terminamos con los hijos. Padres, no provoquen a ira a sus hijos, hermanos, sino criarlos en amonestación del Señor. No seamos abusivos. Mire, porque estoy segura de lo que le voy a decir, hermano. A más de una mentecita está pensando, hermana, entonces voy a obedecer a mi mamá para que me diga que ya no venga al templo. No, acuérdese. Siempre y cuando es en todo, no transgreda las leyes de Dios. Hay cosas bien simples de entender, hermanos. Dice el hermano, es que hermano, si usted supiera, si el marido le dice, te prohíbo ir a la iglesia, ¿usted qué va a hacer? Oye, es que la hermana dice que debo estar bajo autoridad de mi marido. No voy. Hermano, o sea, yo creo que usted me entiende, ¿no? Lo que sí, lo que es no. No nos vayamos del otro lado. Autoridad bajo autoridad. Ahí mismo, hermanos, nos sigue diciendo, verso 5, siervos, obedeced ¿a quién? A vuestros amos terrenales con temor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Siervos, empleados. ¿Cuántos empleados hay aquí? Ante la mano los que trabajan. Vean lo que dice Dios. Tú tienes como empleado, tú tienes una autoridad, tú tienes un jefe. ¿Cómo le vas a servir? Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, o sea, con respeto. No que digas, ay, ahí viene el jefe. Ay, mamacita, ahora sí. Con sencillez de corazón. Eso yo se los he dicho a la iglesia. Si usted es empleado, si usted tiene un jefe inmediato, usted como cristiano tiene la obligación de ser el mejor trabajador donde usted esté. Que si su entrada es a las 7 de la mañana, usted llegue 5 para las 7. ¿Y se escuchó? Mire, hermano, y luego nos habla también a los amos. Amos, traten bien a sus siervos. Colosenses lo dice. Traten bien a sus siervos, traten bien a sus empleados. Mire, es que somos bien curiosos. A veces hay autoridad, hay amo, hay patrón que es cristiano y los contrata a ustedes como cristianos. Y son bien chulos los cristianos.
Piensan que por ser cristianos, el jefe les va a decir: tú llega a mediodía, tú no te preocupes, es que estás tan cansado que, ay, pobrecita de ti, Pati, ayer lo de la obra, hoy domingo en el servicio vas a llegar molida a tu casa, tú mañana preséntate a la hora que puedas, hija, tú no te preocupes, estás sirviendo en la obra del Señor, aleluya. ¿Usted cree que eso le va a decir su amo, su patrón? Me fui a una velada, hermano, le aviso que voy a llegar tantito tarde. No abusen, hermanos. Aquí la Biblia nos está diciendo: empleados, obedezcan a sus patrones. Si usted supiera qué jefe tengo, gruñón, llega y avienta de patadas y, ay, con temor y temblor ahí estoy, ay, viene el jefe, viene el jefe, viene el jefe. ¿Por qué? ¿Cuándo siente usted bien bonito? ¿Cuando es principio de semana de quincena o al final, cuando ya va a llegar el pago? ¿Cuándo siente bonito? Ay, dice uno: ay, qué malvado, me descontó el día que llegué tarde. ¿Cómo es posible? Si le trabajo 4 días, llego, así como dijo la hermana, a las 7 en punto. Ay, y por un día que llegué a las 9, qué exagerado el jefe, injusto, perverso, malvado. Y luego al fin de año te descuentan, ¿no? Y a otros les dan, a ver, ayúdenme porque aquí yo no sé nada. ¿Qué les dan? Les dan bono de puntualidad. ¿Bono de qué más? Ayúdenme porque yo no sé. Utilidades, aguinaldos, ¿qué más? Sus cajas, ¿qué más? Y al que le dan bono de puntualidad y de asistencia, que no faltó nada, ¿usted qué dice? Sí, de seguro ese es el consentido del jefe. De seguro, mire, le hace la barba. Todavía hasta usted se enoja. Ay, dicen que sí. Ahí es donde queremos bajar ángeles y arcángeles y decir: toque el corazón de mi jefe, que no vea, Señor, en su libreta los tachones que tengo de las faltas, de las llegadas tal. Por favor, ciégalo, Señor, ponlo ciego, sordo, que no vea. No, hermano, vea lo que dice la Biblia. Eso es estar bajo autoridad. ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta aquí? Debemos hacer lo mejor en nuestros trabajos. Vamos a terminar esta tarde. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5. Dios ha delegado autoridad a sus jefes, hermanos. Dios ha delegado autoridad a usted como padre, a las esposas también. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5. Dios ha delegado autoridad aquí en la iglesia. Amén. Con eso vamos a terminar hoy. Como país tenemos una autoridad y debemos respetar a nuestras autoridades, hermano. En la casa hay autoridad y debemos respetar esa autoridad. Pero en la iglesia Dios ha delegado autoridad también. Dice la Biblia el verso 12, Colosenses: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Dios ha delegado autoridad a la misma iglesia. ¿Y a quién le ha dado autoridad? Dice la Biblia, Pablo está diciendo, hermanos, reconozcan a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y les amonesta. Téngalos en estima por amor de su obra. En la iglesia, Dios ha delegado autoridad ¿a quién? Dígalo usted. Al pastor. Dios ha delegado autoridad al pastor. Y el pastor, hermano, tiene autoridad también en los líderes y en los congregantes. Pero a los líderes, el pastor les delega también
autoridad. ¿Me doy a entender? Dios le delega autoridad al pastor y el pastor delega autoridad en los líderes. Y la iglesia, ¿qué debe hacer? Someterse a esa autoridad. Y dice la palabra del Señor: reconozcan a los que trabajan entre ustedes. Ahora fíjese bien, esta parte es muy bonita. ¿Por qué? Levanten la mano los que me ayudan, los que presiden, los que enseñan, los que dirigen, los que predican. Levanten la mano. Sí, predica. Ay, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo, Señor? Levanten su manita, levanten la mano. Los demás volteen a verlos. Yo he delegado autoridad sobre ellos. Ay, ¿a poco? Yo he delegado autoridad sobre ellos. Y van a decir: ay, hermana, ¿a poco un chamaquito que está ahí atrás me va a venir a decir lo que tengo que hacer? ¿Usted qué cree? ¿Ve que sí, Marisol? Porque si yo no reconozco a esa autoridad, yo estoy en rebeldía. Ay, una chamaquita como ella me va a venir a decir: hermana, por favor encárguese de sus niños porque la clase se acabó. ¿Sí lo hice bien? Ay, a ver, ¿de quién estoy hablando? ¿De Ruth? Pero esa chiquilla tiene autoridad. ¿Por qué? Porque es un líder, hermano. Y es que cuando nosotros decimos: ¿a poco ese chiquillo a mí me va a mandar? Usted está en rebeldía, hermano. Dice la palabra del Señor que debemos, hermanos, reconocer a los que trabajan y tenerlos en mucha estima. ¿Usted los estima a los hermanos? Ay, cualquiera puede predicar. Ay, eso que predica Caro, ni sabe predicar, hermana Caro. ¿Usted sabe predicar? ¿Verdad que no? Pues Dios todo le da. Yo digo: ay, Señor, no te lleves. Uno se quema las pestañas y ella nomás ora y tú le dices esto y esto y esto y esto. ¿Merece respeto la hermana? ¿Merece respeto Fernando? ¿Merece respeto Ruth? ¿Lupita? Ay, Guadalupe, apenas le acaban de nombrar, ya quiere llegar a mandar aquí. Yo he delegado autoridad sobre ellos. Y nosotros como iglesia debemos respetarlos. Ahora, esa parte así como que, ay, ¿sí o no? Se las voy a cambiar. Levanten la mano otra vez los que ayudan. Levanten la mano. ¿Quieren saber cómo se gana la autoridad? ¿Sí? Porque a quién de ustedes no le gusta. Sí, que me respeten, dice Juan, que respeten mis barbas. Porque nosotros queremos, sí, Ruth, es bien padre, hija, decir: oye, hermana, me delegó autoridad. ¿Saben cómo se gana la autoridad en la iglesia? Número uno, ustedes tienen que obedecer. ¿Quién es autoridad? ¿A quien Dios ha delegado autoridad? Pero saben también, yo cómo me voy a ganar la autoridad en los líderes y en la iglesia. Ahí le va: sirviendo a la iglesia, ayudando a la iglesia, aconsejando a la iglesia y siendo ejemplo en la iglesia. Líderes, ¿quieren tener autoridad? Trabajen. Si ustedes no trabajan, no pueden tener autoridad. La autoridad se gana sirviendo al pueblo. Cuando usted viene conmigo: hermana, es que fíjese, siéntate, a ver, vamos a platicar. Aunque al pastor le ardan los pies y esté súper cansado, Dios a mí me ha llamado ¿a qué? A servirle a usted. Yo no puedo llamarme pastor si no hay ovejas. ¿A quién voy a pastorear? Sirva a la congregación. ¿A cuánto les gusta que, de veras, hermanos, que hay hermanos que les gusta que lo reverencien? Siervo, sierva, pastor, pastora, líder de jóvenes. Oh, que se me cuadren. No, hermano, bájese de la nube.
Usted tiene que servir primero para que usted pueda tener autoridad. Sirvan, los líderes, sirvan a esta gente. Sírvanles con amor, con sencillez de corazón. Ayúdenle. Ay, hermana, es que yo no sé usted cómo les tiene paciencia. Ahí está, duro y dale. ¿Por qué no ha venido? ¿Cómo está? ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? Ah, ya le ganas, esfuércese, oramos, se va. Y uno dice, ya, ahora sí, ya. Y a los 20, un mes y todo otra vez. Y a veces no es, ¿qué paciencia les tiene usted? ¿Quieres autoridad? Sirva a esa gente. Papás, ¿quieren tener autoridad en su hogar? Sirvan a sus hijos y a su familia de la misma manera. Sirvamos con amor. Sirvamos con dedicación. No debemos exigir autoridad si no servimos. Los líderes tenemos que ser ejemplo. Digan los líderes, debo ser ejemplo. Si tú te acercas con alguien que venga a la casa de Dios y tú ni tus luces allá cada milenio, te van a decir, hay una palabra que me encanta de la hermana, pero si hello, ¿verdad, Madeline? Pero si hello, o sea, no le van a decir, porque la iglesia ya aprendió que lo deben respetar a usted. Van a venir conmigo y me van a decir, ¿por qué nos enseña? ¿Y por qué nos predica? ¿Y por qué nos dijo durante tanto tiempo? Y él no lo hace. ¿A poco me acusan? Pues a poco no. Y uno se pone de mil colores. Sí, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Que están, no, nos vemos bien bíblicos, Vicky. Tú no te fijes, hermano, el único varón perfecto es Cristo Jesús. Tú no lo veas. Es que hasta eso, líderes, su ejemplo dice mucho. Mucho. ¿Quieren que lo respeten? ¿Ya no quieren? Pues síganle de rebeldes pues. Hermano, necesitamos servir siendo ejemplo, con la obediencia. Dios delega autoridad principal, ya lo vimos, al pastor y a los diferentes ministerios. Dios delega autoridad en los servidores. Dios delega autoridad aún en aquel que viene y hace el aseo. Le vuelvo a repetir, a veces decimos, ay, ayer antier, ¿quién era? Ya resulta que me va a poner ahí una lista. Por favor, cuando entre, no sé qué. ¿Y qué se cree? Yo tengo 1000 años aquí en la iglesia y yo sigo siendo el rey. Si Dios le delega autoridad a ese niño, hermano, debemos obedecerle. Y es que a veces somos curiosos, hermano. Decimos, yo mi máxima autoridad es Cristo Jesús, aleluya. Y yo hago lo que a mí me encante hacer. Yo no obedezco a nadie. Usted no está bajo autoridad divina, hermano. Usted necesita estar bajo una autoridad. ¿Para qué? Para que lo guíe. Hay autoridad delegada. Hermano, fíjese muy bien. Hay autoridad delegada en los servidores. ¿Cuántas veces, hermanos, la hermana les ha invitado los miércoles a las mujeres de la iglesia al desayuno de mujeres? Hermano, hermana, véngase al desayuno. Esa mujer tiene autoridad y usted debe estar bajo autoridad. Sí. Usted no está bajo autoridad, hermano, porque usted no obedece. Hay diferentes ministerios, hermanos. Hay diferentes maneras de buscar el rostro del Señor, pero necesitamos nosotros atender y obedecer. Mire, hay reuniones de niños. Hermanos, traigan a sus niños. Sí, hermana, sí, de veras, sí. Pero si usted no obedece, hermano, usted está en rebeldía. Hermanos,
Hay cena para matrimonios, vénganse. Yo tengo prioridades. Usted no está bajo la autoridad de la iglesia. ¿Me doy a entender? Pero si decimos, mi máxima autoridad es Cristo Jesús, ¿qué cree, hermano? No. Usted necesita reconocer su autoridad. Podemos ser bien aleluyas, hermanos, pero si en mi casa yo no estoy bajo la autoridad, yo estoy en desobediencia. Amén. Yo veía ayer, fíjese, hermano, el evento que se preparó para ayer, lo estuvimos anunciando. Hermanos, si se viene para los jóvenes, hermanos, se viene para, hermanos. Pregúnteme cuántos de la iglesia vinieron. ¿Cuántos vinieron? Nadie. Nadie de sus chamacos. Yo dije, no tienen necesidad entonces. Ay, hermana, es que mi hijo es bien terrorista. Los que vinieron ayer, Juanito, ¿traían alas? Hermano Noé, dísele, hermanos, eran ángeles caídos, hermana. Aquí hay palabra de Dios. Aquí hay ministración de Dios. Y lo que pasó ayer era un fluir de la presencia de Dios. Era un fluir que la misericordia de Dios estuvo aquí. Y nuestros hijos. ¿Se da cuenta que nos hace falta estar bajo autoridad? Y la autoridad va de la mano con obediencia. Autoridad bajo autoridad.